Hola, saludo cordial, soy Milton Fabián Henao, estudiante de la maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el modelo de industrialización por sustitución de importación, un modelo que se impuso en algún momento en América Latina, y el país que hemos escogido es Argentina, aunque de soslayo tratar de comparar también con lo que pasó en Colombia, porque la historia es muy similar. Las características de este modelo: Estado promotor de desarrollo industrial, es decir, un Estado que pudiera industrializar, crear fábricas al interior del país. Proteccionismo en aranceles y subsidios, básicamente tratar de que el mercado externo no arremetiera contra el mercado interno y protegerlo para poder que las empresas y los productores nacionales, en este caso de Argentina, no se vieran perjudicados por ese mercado externo. Nacionalización de empresas públicas. Recordemos que en algún momento en América Latina y también en Colombia se acudió a que las empresas fueran nacionales, que fueran del Estado y que no fueran empresas privadas únicamente, ¿sí? Fortalecimiento del mercado interno, como ya lo decíamos anteriormente, a través de las diferentes estrategias que utilizaban los gobiernos. Pero evidentemente esto genera una crisis con el tiempo, ¿sí? Y empieza a generar o a darle paso a otro modelo. Vamos a hablar en principio de los conceptos que le generan la crisis, y es la baja productividad y competitividad, porque se empieza también a crearse una dependencia tecnológica que aún persistía, que de todas maneras se tenía que importar, y esta industria protegida pues no logra de todas maneras satisfacer los mercados internos. Inflación y déficit fiscal crecientes, el costo de vida se empieza a encarecer y empieza a haber una crisis económica en todos los sectores de la sociedad, tanto de las altas esferas como los estratos menos favorecidos. El mercado interno insuficiente porque no logra satisfacer esta necesidad. Entonces esta situación de este modelo ICI le da paso al modelo del neoliberalismo en América Latina. Se presenta en todos los países del Cono Sur: Argentina, Chile, por supuesto en Colombia. Recordemos aquí que durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, en 1990 y 91 empieza a existir un concepto que hoy todos nos apropiamos de él, y que tiene que ver con la globalización, ¿sí? Y en el marco de esa globalización, también la globalización del mercado y el neoliberalismo, que básicamente habla de una apertura indiscriminada. Ya no hay protección interna de los mercados, habla de la privatización masiva de las empresas. Recuerden ustedes que aquí en Colombia también empresas emblemáticas como Telecom fueran cerradas, y muchas más. Desregularización de los mercados, reducción de los controles arancelarios de los productos que venían de afuera, y la desprotección del mercado interno, y por otro lado la convertibilidad del peso 1 a 1 entre el dólar, en este caso el peso argentino, y esto pues genera un desequilibrio muy grande. Primero se genera la crisis con el ICI, que en su momento fue una solución. Luego llega el neoliberalismo y pone en crisis de nuevamente a este país argentino, básicamente, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ese tránsito? Impactos sociales y económicos: cierre masivo de fábricas y pérdida de empleo, pérdida de la capacidad productiva, aumento de la pobreza y la desigualdad, desempleo superiores al 20%, colapso económico, social y político, niveles históricos de desocupación, y esto empieza a generar una crisis grandísima en América Latina, y son las consecuencias que se viven de ambos modelos. ¿Qué podría decir uno? Dentro de las conclusiones de lo que esto significa de ambos modelos, y poder encontrar un punto de equilibrio: el agotamiento del ICI no garantizó el desarrollo para los connacionales de Argentina. El neoliberalismo tampoco generó más bien nuevas dependencias. Ese es un debate que sigue vigente, y que más o menos en el contexto colombiano podríamos decir que este gobierno, es una opinión personal, ha tratado de encontrar ese punto de equilibrio. Como decía el economista Karl Schiller de la Alemania Occidental: tanto mercado como sea posible, ¿sí?
y tanto Estado como sea necesario. Y creo que ahí es donde se condensa, digámoslo, el punto de equilibrio. Es decir, no cerrarse a la globalización, no cerrarse al mercado internacional, no cerrarse al neoliberalismo, a la libertad de empresa y todo lo que conlleva, pero tampoco dejar de, a un país como Colombia, el presidente actual ha insistido mucho en industrializar el mercado interno, ¿sí? Empezar a que nosotros podamos producir primero, satisfacer el mercado interno y con los excedentes de producción lograr exportar hacia afuera. Digámoslo que de cierta forma esto ha sido posible, a Colombia le falta todavía mucho industrializarse, todavía seguimos consumiendo muchas mercancías y materias primas externas y esto ha hecho o no ha hecho que Colombia avance. Particularmente pienso que este es el modelo que puede generar equilibrio económico y el Estado intervenir a donde sea necesario, pero el mercado también tomarlo como una referencia para lograr que la productividad, el desarrollo económico genere desarrollo precisamente para todos los colombianos en este caso, pero digamos que estudiando también un poco lo que ha venido pasando en Argentina, que hoy también vive una nueva crisis económica en el actual gobierno.